Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes. No sé si ahora sí tengo sonido. Me estaban informando que no tenía sonido, pero yo creo que ahorita sí ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces, es para mí un placer trabajar con todos ustedes el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Es un curso de Derecho Notarial. ¿Qué quiere decir eso? Un curso de Derecho Notarial para fase privada. Solo le vamos a bajar volumen a esto. Bueno, es un curso de Derecho Notarial para la fase privada. Quiere decir que vamos a tocar los 4 notariados que ustedes vieron durante su carrera, su cierre de pensum. Sin embargo, vamos a ver las cosas más importantes tocadas dentro de esos cursos. No vamos a entrar de lleno porque todo eso ustedes ya lo tienen que saber. Vamos a tocar puntos más importantes. En esta semana, pues vamos a ver un poco de historia. Quizás sientan un poco aburrida la clase, pero poco a poco se va a ir haciendo más práctica. Ustedes se van a dar cuenta de que nos vamos a ir practicando un poquito más en la medida que se pueda, ¿verdad? Entonces, el código del curso FG 744 para la semana número 1, el tema que vamos a tratar, el derecho notarial y la Constitución, la evolución histórica del notariado, la evolución histórica del notariado en Guatemala, principios generales del derecho notarial, que es el notario y la función notarial. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán y estoy para servirles durante todo el semestre. Antes de empezar con el curso, pues un recordatorio aquí que nos indica la universidad. Para que sean válidos los cursos, deben de haber cumplido con tu asignación en el formulario F-03-06-2019-01, límite 8 de febrero del 2022. Si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrégalo a tu sede antes de la fecha indicada. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre, por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral adicional, a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Nota, se le recuerda al estudiante que solo se pueden cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más de 2 asignaturas del plan de estudios, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo unos segundos para que terminen de leer la diapositiva y empezar en sí con el curso. Aquí pues el formulario que tienen que descargar, me imagino, y cómo lo deben de llenar. Entonces ahí está el link también. Es un recordatorio para que recuerden que el 8 de febrero es la última fecha para asignarse sin el pago de la mora. El objetivo de la clase para esta semana, que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, recuerden los conocimientos ya adquiridos sobre los cursos de Derecho Notarial 1, 2, 3, 4, previo a optar su examen técnico profesional. Vamos a hacer énfasis aquí en el objetivo. Ningún curso de preparación de privado, ya sea de la universidad rural, ya sea de cualquier otra universidad, de cualquier academia particular. No estoy haciendo propaganda a las academias. Ninguno de estos cursos viene a suplir el estudio y la disciplina que deben de tener ustedes como estudiantes previos a optar un examen técnico profesional. Créanme que
esa disciplina y ese estudio van a hacer que ustedes sean unos profesionales competitivos y es lo que yo espero de cada uno de ustedes, ¿verdad? Dedicación para estudiar. No se queden solo con lo de las diapositivas, no se queden con que si hay preguntas, no hay preguntas, ustedes tienen que estudiar. Y para eso, pues les vamos a recomendar cierta bibliografía. Recuerden, no es obligación que compren los libros, pero es importantísimo que ustedes vayan haciendo su propia bibliografía. Entre los libros, pues tenemos Introducción al Estudio del Derecho Notarial de Neri Roberto Muñoz, tomo 1, el tomo 2, El Instrumento Público y el Documento Notarial, Neri Roberto Muñoz. Todos esos los vamos a tratar en este curso, solo que las partes más importantes. La forma notarial en el negocio jurídico, Neri Roberto Muñoz, jurisdicción voluntaria notarial, Neri Roberto Muñoz, el derecho registral también del mismo doctor, el notario en la contratación civil y mercantil del doctor Ricardo Alvarado Sandoval, la jurisdicción voluntaria en sede notarial también del doctor Ricardo Alvarado Sandoval, derecho notarial guatemalteco de José Antonio Gracias González, y el instrumento público en la legislación guatemalteca. Cualquiera de estos pueden utilizar para su estudio diario. Y créanme que para el ejercicio de la profesión, pues es un arma bastante importante que debemos de tener los notarios. Cualquier consulta, pues yo ahí tengo mis libros ya de hace muchos años, tal vez un poco desactualizados, pero créanme que me sirven bastante. Leyes a estudiar durante este curso: la Ley Suprema, Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Notariado, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, Código de Comercio, la Ley del Organismo Judicial, pues trata todo lo que es el notario en el extranjero, la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial y Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, todos los trámites, cambio de nombre, identificación de tercero, la ausencia, tenemos varios trámites ahí que son importantes que el notario debe de conocer, la Ley de Rectificación de Área, la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Ley de Parcelamientos Urbanos, Ley del IVA, Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, Ley de Impuestos de Herencias, Legados y Donaciones, Arancel del Registro de la Propiedad, Código de Ética Profesional y Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Quizá no nos dé tiempo a ir viendo específicamente cada una de las leyes, pero generalmente pues vamos a tratar así en forma dispersa de qué se tratan y ustedes pues me van a tener que hacer algunos laboratorios de acuerdo a estas leyes. Y vamos a empezar con el notariado y la Constitución de la República. Casi ningún curso de derecho empieza con una relación entre la Constitución y el notariado. La Constitución de la República de Guatemala viene a regular los deberes del Estado, a lo que literalmente dice que el Estado de Guatemala se debe de organizar para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El notariado, como cualquier rama del derecho, dígase derecho penal, dígase derecho civil, administrativo, deben de observar a la Constitución Política de la República como ley suprema. De acuerdo a los principios de jerarquía de las leyes, recordémonos aquella famosa pirámide de Kelsen que vimos desde el curso de Introducción al Derecho. También el principio de supremacía de la Constitución, pues ahí nos damos cuenta que la Constitución está en la cúspide y todas las leyes y todas las ramas del derecho le deben de observancia a la Constitución. En el artículo 2, ahí se los puse en la diapositiva, pero si tienen su Constitución Política de la República, pues es mejor que vayan marcando, ¿verdad? Entonces, empecemos.
Artículo 2, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde, derecho 2. Es que miren, mi constitución es una de bolsillo, casi no veo a esta hora ya. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Vamos a analizar Constitución Política de la República, deberes. El Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República. Claro que también a extranjeros que están aquí dentro de la República. La vida, la libertad, la justicia y la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no nos estamos refiriendo únicamente a esa seguridad personal, ¿verdad? Salir a las 11 de la noche y que no nos pase nada, no se refiere únicamente a esa seguridad física, le podríamos llamar, sino que también se refiere a la seguridad jurídica, la seguridad que debemos de tener todas las personas aquí en la República de Guatemala de poder realizar cualquier acto, cualquier contrato, cualquier hecho y tener esa seguridad que no vamos a ser engañados, que nuestros derechos no van a ser violentados. Esa seguridad, ¿quién se la va a dar a todos los habitantes? Pues los notarios. Los notarios, a través de la fe pública que ostentan, le dan esa seguridad jurídica a los habitantes y a cualquier persona que esté aquí dentro de la República de Guatemala. Entonces, el notariado y la Constitución. Así es como se relaciona. Espero que cualquier duda me la envíen al correo institucional y ahí pues las vamos a ir resolviendo y vamos a ir viendo cómo vamos avanzando ahí poco a poco. Evolución histórica del notariado. Yo sé que a muchos les aburre, ¿verdad? Hablar de historia, del derecho civil, del derecho penal, bueno, empezar con las escuelas, escuela clásica, escuela romana, todo eso nos aburre, pero es importantísimo que vayamos dándonos cuenta de dónde nace cada una de las ramas del derecho. En este caso es la evolución histórica del notariado. Y lo vamos a dividir aquí en la diapositiva en diferentes etapas dentro de la evolución histórica. Vamos a empezar con el origen de la palabra notario, algunos personajes dentro del notariado como lo son el tlacuilo y los escribas, que son importantísimos. Los escribas, ¿cómo fueron los escribas en la cultura hebrea? Los hebreos, ¿verdad? Los escribas en la cultura egipcia, los escribas en la cultura griega. También la evolución del notariado en Roma, en la Edad Media, en España, América, la ley del Reino de las Indias, cuando vino Cristóbal Colón aquí a América, y también la evolución histórica del notario aquí en Guatemala, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a empezar con el origen de la palabra notario. Para algunos autores dicen que notario viene del latín notarius, que significa secretario, derivado de notare, que quiere decir señalar, quiere decir marcar, quiere decir escribir. Y este denota la familia etimológica de nota. O sea, la etimología quiere decir nota, ¿verdad? N-O-T-A es el origen de la palabra notario. Algunos autores, y vamos a leer libros de notariado, pues vamos a encontrar que algunos autores nos indican que la palabra notario viene de notari. ¿Qué es notari? Son unas notas o notas tironianas que se utilizaban en la antigüedad. Eran una serie de caracteres abreviados, los cuales constituían una especie de escritura taquigráfica, ¿verdad? Algunas figuritas, no sé cómo eran, ¿verdad? Pero esas eran las notas tironianas. Estas fueron inventadas en la antigüedad por Enio, pero Tirón, bien, esto fue en Roma, ¿verdad?
Tirón viene y las recopila y por eso es el nombre de notas tironianas. Al estudiar la evolución histórica del notariado, nos vamos a encontrar con una serie de personajes. Entre ellos tenemos aquí, se los estoy marcando, al Tlacuilo en México, que era una especie de escriba, parecido a los escribas egipcios, y este venía a dejar constancia de los acontecimientos por medio de signos ideográficos, o sea, figuritas, ¿verdad? Y pinturas para guardar memoria. Esto pues sucedió en México, era como decir el escriba mexicano, ¿verdad? El Tlacuil. También tenemos la cultura hebrea, los escribas. Los escribas eran de distintas clases aquí en la cultura hebrea, porque unos guardaban constancia y daban fe de los actos y decisiones del rey. Estos eran los escribas del rey. Habían otros escribas, siempre estamos hablando de la cultura hebrea, que pertenecían a la clase sacerdotal y daban testimonio de los libros bíblicos, ¿verdad? De la Biblia, que conservaban y reproducían e iban interpretando. Estos escribas eran los escribas de los sacerdotes. Recordemos, cultura hebrea, escribas del rey, escribas de los sacerdotes, pero también habían escribas del pueblo. Los terceros, eran los escribas del Estado. Y sus funciones eran como los de los secretarios, como los concejales estatales y colaboradores de tribunales de justicia del Estado. Por último, habían también los escribas del pueblo. Entonces tenemos en la cultura hebrea escribas del rey, escribas de los sacerdotes, los escribas del Estado y los escribas del pueblo, que redactaban en forma apropiada los contratos privados y eran más parecidos a los notarios, ¿verdad? De ahorita, de la actualidad, pero con su sola intervención no daban legalidad, sino que tenía que tener un sello de un superior jerárquico, en este caso del rey, ¿verdad? Ellos solo firmaban y venía el rey y sellaba. Ahora pasamos a los escribas en la cultura en Egipto. Aquí pues se les tenía una alta estima a los escribas en Egipto porque formaban parte de una organización religiosa. Estos estaban adscritos a las distintas ramas del gobierno, teniendo como función primordial la redacción de los documentos concernientes al Estado y a los particulares. Sin embargo, podemos decir que no tenían autenticidad. Si no se estampaba el sello del sacerdote o el magistrado, entonces, al igual que en la cultura hebrea, los egipcios, ¿verdad? Los escribas solo redactaban el documento, firmaban, pero no tenían esa autenticidad, ¿verdad? No tenían esa fe pública que tenemos nosotros los notarios ahora en la actualidad. No tenían ese sello, ¿verdad? El sello lo tenía que poner el sacerdote. En Grecia, en esta cultura los notarios eran llamados síngrafos. En la cultura los notarios eran llamados síngrafos, que eran los que formalizaban contratos por escrito, entregándoles a las partes para su firma. Aquí tenemos dos figuras que son los apógrafos, que eran los copistas de los tribunales, y los nemón, que eran los que archivaban los textos sagrados. Roma. Roma es importantísimo porque aquí nace el origen de la palabra notario, como ya se los había indicado, ya que el origen viene de notari, los cuales eran los que utilizaban las notas tironianas, que eran caracteres abreviados, ya se los había indicado, ¿verdad? En la cultura romana es importante mencionar algunas figuras
de escribas o algunas figuras que se relacionaban con los notarios. Tenemos los escribas, que ellos conservaban los archivos judiciales y daban forma escrita a las resoluciones judiciales, algo así como los secretarios, ¿verdad?, del organismo judicial, de los diferentes juzgados. Tenemos a los notarios, también adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito en forma ordenada y sintética el contenido de sus exposiciones. Tenemos a los cartulari, además de la redacción de instrumentos, tenían a su cargo la conservación y custodia de los mismos. Tenemos a los tabulari, que eran contadores del fisco y archivadores de documentos públicos, pero como complemento de sus funciones, fueron encargándose de la formalización de testamentos y contratos que conservaban sus archivos hasta convertirse en los tabeli, que se dedicaron exclusivamente a las actividades y en quienes se reunieron. En la etapa final de su evolución, algunos de los caracteres distintivos del notario latino. En la Edad Media, de la Edad Media podemos decir que solo con el hecho de saber leer y escribir suponía un grado de cultura bastante elevada respecto a los demás habitantes. El rompimiento del Imperio Romano ocasiona un retroceso en la evolución institucional del notariado, ya que los señores feudales intervienen por medio de los delegados en los contratos y testamentos, ¿verdad? Entonces, están los notarios feudales que venían a hacer lo que quería su señor, el famoso señor feudal, y el notario feudal tiene como función principal velar por los intereses de su señor y de servir, perdón, y no de servir a los intereses de las partes, ¿verdad? Tenía que ver por el bienestar de su señor feudal. Fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año 1213 y fue confirmada por los reyes dándoles esta función a la clase sacerdotal. España. Ya vamos a terminar con la evolución histórica, ya vamos a empezar un poquito. España. Los invasores españoles conservaron ciertas instituciones jurídicas. Solo están pasando ahí unas motos. Uy, sí. Va. España, los invasores españoles conservaron ciertas instituciones jurídicas romanas, ¿verdad? De la cultura romana. Además, el notariado español recibió la influencia de la escuela notarial en 1228, que es la Universidad de Bolonia. Al final de la Edad Media y principios del Renacimiento, el notariado se considera como una función pública y se sustituye una breve nota o minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios. Es importante, ¿verdad? Porque aquí ya empiezan a hablar de un instrumento matriz. Prácticamente lo estamos relacionando con el protocolo actual, que es una colección ordenada de instrumentos, ¿verdad? América. Al venir Cristóbal Colón, trajo un escribano en su tripulación. Este escribano pues era Rodrigo de Escobedo. Entonces esto es importante también en los exámenes privados. Les preguntan, ¿quién es el escribano que trajo Cristóbal Colón o quién fue el que acompañó a Cristóbal Colón? Y podemos nosotros contestar que fue Rodrigo de Escobedo, por lo que se da el trasplante del notariado de España a América, ¿verdad? Con este Rodrigo de Escobedo trae el notariado de España a América. No obstante, se creó una legislación especial para América, conocida, y aquí lo
coloco como la ley del Reino de las Indias, las que tenían un apartado en el que se trataban a los escribanos. Miren, ya aquí cuando vienen ya traen su propia ley, pero esta es aplicada para la gente de América, ¿verdad? La ley del Reino de las Indias. Las que tenían un apartado en el que se trataba a los escribanos, a quienes se les exigía el título académico de escribano y pasar un examen ante la Real Audiencia. Ahora lo tenemos que hacer ante una terna, ¿verdad? Y entonces, para poder ostentar el título de notario. Si lo aprobaban, debían obtener el nombramiento del rey de Castilla y pagar una suma al fisco real, ¿verdad? En este caso, pues pagamos una suma al Colegio de Abogados y Notarios, y los escribanos podemos decir que guardaban un archivo de escrituras y demás instrumentos públicos. En este caso y en actualidad es el protocolo que tenemos a nuestro cargo, el cual pasaba a los escribanos sucesores. Vamos a adelantar, aquí hablamos de España, de América, y nos vamos a la evolución histórica del notariado en Guatemala. Y aquí pues les coloqué el Popol Vuh porque los primeros vestigios de la historia escrita de Guatemala la encontramos en el Popol Vuh, también conocido como manuscrito de Chichicastenango, Biblia quiché o libro sagrado. Aquí vamos a encontrar los primeros vestigios, ¿verdad? De lo que es la historia del notariado. En la época colonial, pues les coloqué en paréntesis algo muy importante y que preguntan todos los examinadores de notariado, ya sea en exámenes orales, ¿verdad? Siempre van a preguntar a este personaje. En la época de la colonia encontramos las primeras prácticas notariales ejecutadas por los entonces escribanos. Fue en 1524 cuando se realizó el primer cabildo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en la que se redactó la primera acta escrita por el escribano de cabildo. ¿Y quién era este personaje? Pues Alonso de Reguera. Este lo tienen que saber, ¿verdad? Rodrigo de Escobedo, el que acompañó a Cristóbal Colón, y el primer escribano de cabildo de Guatemala, que fue Alonso de Reguera. También existían otros escribanos, pero no eran escribanos de cabildo, eran escribanos públicos, que eran diferentes al escribano de cabildo. Las diferencias entre ambos eran que el escribano de cabildo no ejercía como escribano público, ¿verdad? Solo lo hacía un escribano de cabildo. En caso de ausencia, pues debían de contratar a otro o de nombrar a otro. Me imagino que ha de ser como el escribano de gobierno ahorita en la actualidad. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el cabildo. ¿Qué quiere decir eso? El cabildo nombraba al escribano público, pero el gobernador era el que nombraba al escribano de cabildo. Es razón, dice, de que la práctica del notariado en Guatemala es más antigua, también es la más rigurosa en cuanto a su legislación pública. En la época liberal nos vamos a situar aquí. Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tomar época liberal y lo vamos a relacionar con Justo Rufino Barrios. Se emitió la primera ley de notariado junto a un código civil, un código de procedimientos civiles, eso sí se lo saben en la historia del derecho civil, una ley general de instrucción pública, la ley del 7 de abril de 1877 y la reglamentaria de la instrucción pública del 21 de mayo de 1877 hicieron del notariado una carrera universitaria.
Tenemos que tomar en cuenta desde la reforma liberal con Justo Rufino Barrios, pues el notariado pasa a ser una carrera universitaria. Esto requirió un decreto de fecha 1 de abril de 1878. Miren desde qué fecha ya hay un notario aquí con carrera universitaria en cuyo preámbulo se expresa. Ya no me lo sé, vamos a ver. En observancia de las leyes que fijan las condiciones que han de sujetarse, las que abrazan la carrera del notariado, privan a la sociedad de las garantías de cualquier abuso cometido por los, aquí eso lo tengo aquí apuntado, cometido por los depositarios de la fe pública. La ley de notariado contenida en el decreto número 271 del 20 de febrero de 1882 definió al notariado como la institución en que las leyes depositan su confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y disposiciones entre vivos por causa de muerte, sino también los contratos oficiales. Después de la revolución de 1944 se reconoce la autonomía universitaria, eso sí lo recordarán, ¿verdad? Y se reconoce la colegiación obligatoria para los profesionales. Con el Código de Notariado se pretendía agilizar la contratación y unificar muchas disposiciones dispersas. El Código de Notariado podemos decir que es una buena ley, fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946 y entró en vigencia en 1947, ¿verdad? Entonces, el decreto que nos rige es miren mi Código de Notariado, es el 314 del Congreso de la República que entró en vigencia en 1947. El notariado en la época actual. Actualmente la ley que nos rige es el decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código de Notariado, nuestro actual código, emitido en 1946, ha tenido algunas reformas, vale la pena mencionarlas, entre las que podemos mencionar Decreto Ley 172. Aquí tenemos las reformas. Decreto Ley 172 relativa al ejercicio del notariado incorporada al artículo 100 del Código. El decreto 3874 del Congreso relativa a la inspección del protocolo, artículos 84 y 86. Si tienen su código ahí a la mano, les voy a dar unos segunditos, revisen esos artículos y ahí van a tener las reformas, ¿verdad? Bueno, decreto ley 35-84 relativa a testimonios especiales, artículos 4 y 37. Vayan a revisar su código, si existen esas reformas y qué decreto fue el que las reformó. Decreto 62-86 se refiere a lo relativo al depósito de protocolo del notario cuando salga temporalmente del país. Decreto 28-87 del Congreso se refiere a la legislación de fotocopias, fotostáticas y otras 54 y reformó los artículos 54 y 55. El decreto 131-96 referente al pago de la apertura de protocolos y arancel de notarios. Cuando nosotros estudiábamos en las aulas siempre nos decían que dentro de los principios de notariado nos fuéramos al artículo 110, ¿verdad? Vámonos al artículo 110. Me imagino que ahorita pues ya desempolvaron su código de notariado y ya lo tienen ahí a la mano. Entonces, vámonos al artículo 110,
Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contienen esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, o sea que fue reformado, ¿verdad? A efecto de que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Tiene que ser una reforma de ley expresa para poder modificar, por así decirlo, el código de notariado. Este es el principio de unidad de contexto. Apúntenlo ahí, principio de unidad de contexto. Ya vamos a ver los principios más adelante y ustedes. El notariado en la época actual, actualmente la ley que nos rige, pues ya sabemos que es el Código de Notariado, ¿verdad? También existen otras leyes de suma importancia que tienen relación con el notario. Podemos mencionar el decreto 5477, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Se refiere a todos aquellos asuntos donde no hay litis. Podemos mencionar cambio de nombre, identificación de tercero, ausencia. Mire, son casi 21 trámites, ¿verdad? Los que tenemos ahí, ya no me recuerdo de muchos, ausencia, pero miremos aquí en nuestro decreto 54-77. Partidas y actas del registro civil, la rectificación de partidas, cambio de nombre, tenemos el reconocimiento de preñez, el reconocimiento de parto, tenemos la disposición y gravámenes de bienes de menores, incapaces y ausentes, pues ahí hay varios trámites, ¿verdad? Uno es disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces, gravámenes de bienes de ausentes. Tenemos la ausencia, por así decirlo, tenemos algunos ahí, ¿verdad? Que después los vamos a ir estudiando cuando nos toque ya el patrimonio familiar. Tenemos el decreto ley 125-83, el trámite de la rectificación de área, ¿verdad? Es un trámite que cuando hay menos terreno del que está inscrito en el registro de la propiedad, pues se debe de hacer una rectificación de área. Tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil que regula el trámite del sucesorio, regula la subasta voluntaria y regula la identificación de tercero por notario. No lo debemos de confundir, ¿verdad? Con esta ley de decreto 54-77, porque ahí vamos a encontrar también algunos trámites de jurisdicción voluntaria, pero estos tres son propios del Código Procesal Civil y Mercantil y están regulados ahí y se van a llevar por medio de notario. El decreto 73-75, registro de procesos sucesorios. La ley del organismo judicial 2-89 regula lo relativo al quehacer del notario en el exterior, ¿verdad? Toda la protocolización de documentos provenientes del extranjero, cómo debemos de enviar esos documentos al extranjero. El decreto 72-2001, que es la ley de timbre notarial y timbre forense, ¿verdad? Entonces, ¿qué timbre debemos de satisfacer al redactar un documento, un acta? ¿Qué timbre notarial debe de llevar un acta, una resolución de un trámite de jurisdicción voluntaria, un acta de nombramiento, un acta de supervivencia? Todo eso pues nos lo viene a dar la ley de timbre notarial y timbre forense. La ley de parcelamientos urbanos es aquella ley que nos viene a indicar cuando queremos hacer una desmembración, qué debemos de tomar en cuenta para poder realizarla, ¿verdad? La ley de parcelamientos urbanos, la ley de herencias, legados y donaciones, qué impuestos vamos a pagar cuando vengamos y realicemos un trámite sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Bueno, entonces, al fin dejamos un poco lo que es la historia del derecho notarial. Claro que hay
bastante historia, pero aquí es un resumen, ¿verdad? Ustedes ya tienen que ir a profundizar sobre la historia. Entonces vamos a empezar con la definición del derecho notarial. Yo se los decía en las aulas, ¿verdad? Que para hacer una definición, pues no nos teníamos que complicar tanto. Siempre teníamos que poner un conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan, y de ahí pues lo que regulaba, ¿verdad? En este caso, aquí les coloqué estos números porque la definición de derecho notarial nos indica: es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría del instrumento público. Pero esta definición encierra un todo de lo que es el derecho notarial. ¿Por qué? Porque si vamos y la desglosamos, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que regulan, uno, organización del notariado. Pero, ¿qué es la organización del notariado? Podemos decir que son todos aquellos requisitos e impedimentos que se deben de observar para poder ejercer el notariado y están regulados del artículo 2 al artículo 7 del Código de Notariado. Los vamos a analizar más adelante. La función notarial, que es el quehacer del notario, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el notario? Las funciones del notario, ¿verdad? La función receptiva, la función autenticadora, la función modeladora, la función asesora. Todo eso, el quehacer del notario, está regulado en lo que es la función notarial. Y una de las partes más importantes del notario es la creación del instrumento público. Entonces estudia la teoría formal del instrumento público. Miremos pues, un todo, ¿verdad? Conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan organización del notariado, la función notarial, la teoría formal del instrumento público. Hoy vamos a ver la organización del notariado. En clases posteriores vamos a ver la función notarial y vamos a terminar el curso con la teoría formal del instrumento público, porque ahí vamos a desglosar qué son las actas, qué son las escrituras, qué son las protocolizaciones, qué son las auténticas de documentos, las legalizaciones de firmas en sí, todo el instrumento público, ¿verdad? Que empieza aproximadamente en el artículo 8, si no estoy mal. Hoy en el artículo 29 se desarrolla, en el artículo 8 con el protocolo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con la teoría formal del instrumento público y la función notarial, pues la vamos a ver con un poco de doctrina. Entonces vamos a empezar con la organización del notariado. Como se los dije, aquellos requisitos e impedimentos que se deben de observar para poder ejercer el notariado y están regulados del artículo 2 al artículo 7 de este código y los vamos a analizar. Yo aquí se los coloqué y les puse en rojo un título ahí que cuando yo estudiaba me decía mi catedrático, pongámosle esto. Yo no sé si el código de notariado de ustedes lo tienen o solo va de corrido, artículo 1, 2, 3, 4, pero estos yo los tengo a lápiz en mi código y se los coloqué aquí en rojo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el artículo 2 y de ahí vamos a terminar con una definición de notario, pero primero vamos a ver los requisitos habilitantes del notario. Cuando hablamos y nos vamos al artículo 2, todos con su código, por favor. Bueno. Artículo 2. Requisitos habilitantes del notario. Le coloqué yo: para ejercer el notariado se requiere: 1, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, domiciliado en la República de Guatemala, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. Vamos a ver más adelante. Y vamos a empezar por analizar esto. Ser guatemalteco natural.
El artículo 146 de la Constitución Política de la República. Vayamos al artículo 146 de la Constitución Política de la República. Nos dice quiénes son guatemaltecos naturales y quiénes tienen requisitos para ejercer el notariado aquí en Guatemala, ¿verdad? Busquemos Constitución Política de la República. Si no lo tienen, pues empiecen ahí a googlearlo, ¿verdad? Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con esta ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones, casi no leo aquí ustedes, que establezca la Constitución, ¿verdad? Entonces, estos son los guatemaltecos naturales, no nos está diciendo guatemaltecos de origen, ¿verdad? Entonces, algún nacionalizado pues puede ejercer el notariado. Mayor de edad. Artículo 8 del Código Civil. Vámonos al Código Civil, artículo 8. Vayamos y así ustedes van agarrando un poco de manejo de leyes, ¿verdad? Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 son capaces. Esto no nos interesa. Entonces, mayor de edad. Estado seglar quiere decir que no pertenezca o que no utilice la religión como profesión. Los sacerdotes, los pastores y no sé quiénes más, ellos no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, tienen que ser del estado seglar. Domiciliado en la República de Guatemala, y esto es muy importante, el artículo 32, si no estoy mal, del Código Civil, nos indica el domicilio y cómo se debe de determinar el domicilio. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de permanecer en él. El artículo 33 se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Miren, cuando hay un notario que envía mandatos del extranjero, se debe demostrar que tiene su domicilio aquí, porque este es un requisito habilitante para ser notario, ser domiciliado en la República. Cualquier persona que es notario, viaje y estando un mes o 2 meses en Estados Unidos, España o en cualquier país, redacte un contrato en papel bond y lo venga a protocolizar aquí a Guatemala, pues debe de comprobar que es domiciliado aquí. Ahora los que tienen su domicilio en Estados Unidos son notarios guatemaltecos, pero ellos no viven aquí. Entonces, a la hora de venir, ese mandato no vale porque no están domiciliados en la República. Es cierto que algunos me dirán, mire, me lo han mandado un notario que tiene años de estar allá. El registro de poderes se los va a inscribir, créanme que se los va a inscribir, pero a la hora de poder ejercer, digamos, en un proceso, en un juicio, en un amparo, en algo constitucional, si se logra detectar que el notario no es domiciliado aquí en la República de Guatemala, entonces se cae ese mandato. Por ejemplo, todos los que viajan y están allá en algún otro país y redactan una compraventa o un mandato, pero viven y tienen su domicilio constituido aquí en Guatemala, ellos no tienen problema, ¿verdad? Entonces, eso quería dejarles claro, ¿verdad? Salvo lo dispuesto en el artículo 2 del inciso 6. Entonces, ahí hay un salvo. Miremos el artículo 6, el inciso 2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Entonces, ahí hay un salvo, ¿verdad? El inciso 2 de los requisitos habilitantes del notario dice haber obtenido el título facultativo en la República
o la incorporación con arreglo de ley. Entonces, para poder obtener un título facultativo, ustedes deben de pertenecer a una facultad. En este caso, pues, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nosotros estamos ¿cómo les pudiera decir? Se me fue la palabra. Estamos en lo que es el sistema latino, ¿verdad? Que el sistema latino, pues, es el sistema más completo de ejercer el notariado, donde se requiere un título universitario para poder ejercer. Entonces, aquí pues el título facultativo ustedes lo van a ganar con sus exámenes, con su graduación o la incorporación con arreglo a la ley. Son todas aquellas personas que han obtenido ese título facultativo en otro país y se van a incorporar aquí en Guatemala. Esto se hace aquí en el país a través de la Universidad de San Carlos y ellos pues no sé qué es lo que les hacen, creo que un examen privado o no sé, o una tesis, la cosa que tienen que incorporarse y ya se incorporan y ya son reconocidos, ya son colegiados. Entonces yo siempre he analizado, ¿verdad? Aquí dice en estos dos artículos, ser guatemalteco natural mayor de edad, 18 años, dice la ley, pero haber obtenido el título facultativo en la República, pues aquí en Guatemala no hay alguien que sea menor de edad, ¿verdad? Y que tenga el título facultativo. Entonces, no sé, ¿verdad? Solo un decir, ¿verdad? No vayan a decir el IC dijo esto y que empezó ahí a hablar, ¿verdad? Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Miren bien, entonces, a la hora ustedes de graduarse, de haber obtenido el título facultativo, lo tienen que haber registrado en la Corte Suprema de Justicia. Primero, se deben de juramentar en el Colegio de Abogados, ya con su carnet, ya con su colegiado activo. Todavía no pueden ejercer, tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia para que los juramenten y que los registren. Los tienen que registrar en el Registro General de la Propiedad, en el Registro de Poderes. ¿En qué otro registro? Vamos a ver si recuerdo. Registro de Poderes, Registro de la Propiedad, Corte Suprema de Justicia. Ahí creo que recuerdo. Y sello que usará. Entonces, aparte de la firma, también deben de registrar su sello, que usará con el nombre y apellidos usuales, ¿verdad? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que no hay que colocar el número de colegiado, por lo menos en el sello del notario. Si ustedes lo quieren hacer, pues pueden agregar su colegiado a su sello, pero la ley no nos indica y ustedes pueden ir a ver diferentes instrumentos públicos faccionados por diferentes notarios aquí en la República de Guatemala y se darán cuenta que un 99% de notarios no tienen el número de colegiado, solo la palabra licenciado, el nombre que usará y abogado y notario, ¿verdad? Entonces, solo así va el sello del abogado y del notario. Ser de notoria honradez, pues eso ya lo sabemos. El Código de Ética Profesional nos da los lineamientos que debemos de seguir para poder ejercer el notariado. Entonces, y aquí en rojo, porque no está en la ley, la colegiación activa, ¿verdad? Entonces, antes de, se deben de ir a colegiar, ¿verdad? La ley de colegiación profesional y obligatoria, lo vimos ahí en la reforma liberal, ¿verdad? Que era obligatoria. Seguimos con el artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado y aquí les coloqué en rojo impedimentos absolutos, causa que imposibilitan. O sea que cualquiera que esté en esto, él sí no puede ejercer el notariado por nada. Los civilmente incapaces, artículo 9 del Código Civil. Vamos a leer el artículo 9. Incapacidad.
Los menores de edad que ejercen, vamos a ver, que adolecen de los mayores de edad, perdón, que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de las personas para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores y tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente. Entonces, los civilmente incapaces, y aquí pues podemos ver también los toxicómanos y ebrios habituales. Ellos no pueden ejercer el notariado. Los ciegos, sordos, mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad de la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos. Y aquí, ojo, ¿verdad? Cuando se redactó o se realizó este código de notariado en el año de 1946, nos regía otro código penal. Entonces ya no son esos artículos 240, 241, 42, 43 al 88. Ustedes van a colocar ahí los artículos 321, 322, artículo 251 y subsiguientes que hablan del robo, el 246 y subsiguientes que hablan del hurto, la estafa, artículo 263 y subsiguientes, la quiebra o insolvencia fraudulenta y subsiguientes, artículo 348, cohecho, artículo 439 y subsiguientes, infidelidad de la custodia de documentos, si bien no llamado así, aplica el artículo 434, el prevaricato, el artículo 462 y subsiguientes, y la malversación, artículo 447. Entonces, hacen esa anotación, me imagino que ya la tienen hecha ahí, pero estamos refrescando un poquito, ¿verdad? El artículo 4, no pueden ejercer el notariado. Impedimentos temporales, les coloqué aquí. ¿Por qué impedimentos temporales? Porque si ellos subsanan ese impedimento, pueden volver a ejercer el notariado. En el artículo 3 es absolutos, causas de inhabilitación. En el artículo 4, incompatibilidad, impedimentos temporales. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Esos que tengan auto de prisión, que no haya sido todavía sobreseído, que la situación pues todavía no se haya solventado, ellos no pueden ejercer el notariado. Una vez la solventen, pues pueden volver a ser notarios. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, todos los que trabajan en el organismo judicial, los que trabajan en el Ministerio Público, ellos pues llevan una aneja jurisdicción. Los del organismo judicial, los jueces, los magistrados, pues ellos no pueden desempeñar el notariado. Una vez dejen el cargo, pues ya lo pueden volver a desempeñar. Los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio, y el presidente de la República. Que devenguen sueldos no está diciendo que devenguen honorarios, se podría decir, ¿verdad? Todos los que están 029 y prestan servicios profesionales,
pues ellos sí pueden ejercer el notariado. Aquí, si analizamos detenidamente la ley, que devenguen sueldos del Estado, del municipio y el presidente de la República. Artículo 4, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 del código de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados como los requisitos que establece la ley. Y en el artículo 37, ¿qué obligaciones? Pues expedir testimonios especiales en los 25 días. Si protocolizamos un documento proveniente del extranjero, también mandar el aviso dentro de 15 días, el aviso de los testamentos que realizamos, todos esos que están en el artículo 37. Entonces debemos de mandar esos avisos y si no, pues estamos violentando y nos van a inhabilitar temporalmente, ¿verdad? Lo común es por avisos de testimonios especiales. A veces se nos pasan y en eso llega el cierre del trimestre y nos inhabilitan, ¿verdad? Y si no, pues se pasan los 25 días, nos ponen una multa de 25 quetzales que tenemos que pagar por cada testimonio atrasado. Causas especiales para el ejercicio. Miren, todavía estamos en la definición del derecho notarial, conjunto de normas y principios que estudian la organización del notariado, la función notarial y la teoría del instrumento público. Ahí está todo lo que es el derecho notarial 1, 2, 3 y 4. Entonces, todavía estamos en la primera parte de esa definición, la estamos analizando. Causas para el ejercicio. Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en el inciso 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, así como los directores, redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñan cargos a honoren, excepto el alcalde, él no puede ejercer, los procuradores, defensores oficiales, los miembros de las juntas de conciliación de arbitraje en sí, ¿verdad? Jueces de primera instancia, ejercicio de primera instancia de cónsules y empleados. Vamos a avanzar un poquito aquí, pues los jueces de primera instancia, según el código de notariado, sí lo pueden ejercer, según el artículo, creo que es el 70 de la ley del organismo judicial, inciso G, creo yo, vamos a ver. Prohibiciones a los jueces, artículo 70 de la ley del organismo judicial, inciso G, ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo a sus hijos menores de edad. Entonces, aquí esta ley es una ley posterior. Sin embargo, no hubo una reforma, ¿verdad?, expresa al artículo 6 y prácticamente pues está violentando el principio de unidad de contexto, si no lo analizamos así, pero en la actualidad los jueces de primera instancia no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Aquí dice que en los lugares donde hubieran menos de 2 notarios, si no estoy mal, pero ahorita en la actualidad ya casi 40,000 notarios, entonces eso pues ya quedó en la historia. Los cónsules aquí en el inciso 2, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles de conformidad con esta ley. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, los que no podrán ejercer con carácter particular. Aquí en Guatemala, pues únicamente empleado
del Estado para el ejercicio de funciones notariales es el escribano de gobierno y no tenemos a nadie más. ¿A qué horas terminamos? Faltan 20, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos tiempo. Yo pensé que a las 1:30. La organización del notariado, impedimentos para notarios de instituciones bancarias. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y de remate. Vamos a regresar aquí y vamos a hablar de las características del derecho notarial. Actúa dentro de la fase normal del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa dentro de la fase normal donde no hay derechos opuestos, no hay derechos en conflicto. Si hay derechos en conflicto, pues se van al órgano jurisdiccional. En este caso no hay conflictos, actúa dentro de la fase normal del derecho. Confiere certeza y seguridad a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Y esto es a través de la fe pública que ostenta el notario. Ahorita vamos a ver qué es el notario, la definición de notario, y vamos a ver un poquito de lo que es la fe pública. Aunque en una semana posterior vamos a desarrollar en sí lo que es la fe pública, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen y robustezcan los derechos subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad. Primero, ¿qué es el derecho objetivo, verdad? El derecho objetivo es prácticamente el derecho escrito, igual que el derecho sustantivo. Todo lo que tenemos en los diferentes códigos, como por ejemplo el Código Civil. Todo lo que está plasmado en este derecho objetivo lo vamos a llevar al instrumento público. Esas declaraciones de voluntad, lo que nos están indicando las personas, lo vamos a llevar al instrumento público, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está inmersa la función asesora, la función modeladora del notario. Por ejemplo, una compraventa, ¿verdad? En la compraventa está en el Código Civil regulada la prohibición de una compraventa entre esposos. Si llega a nuestra oficina algunas personas que son cónyuges, que están casados, ¿verdad? Legalmente, y nos indica que le quiere vender a la esposa, pues nosotros, aplicando el derecho objetivo, le vamos a decir, y la función modeladora y la función asesora, le vamos a decir a nuestros clientes que en este caso no se puede hacer una compraventa porque tiene prohibición, pacto de retroventa y un montón de situaciones que se dan dentro del derecho objetivo. Por eso es importantísimo que ustedes estudien derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, porque si van a hacer un finiquito laboral, pues tienen que tener los conocimientos de derecho laboral y lo van a plasmar al derecho notarial, ¿verdad? El finiquito, ustedes como notarios están en su oficina, llega el patrono y el trabajador, mire, yo le di todas las prestaciones de ley, pero yo quiero que usted me haga un documento que me ampare, que él no me va a demandar. ¿Él está de acuerdo? Sí, está de acuerdo. ¿Estamos actuando en la fase normal del derecho? Sí, estamos actuando porque no hay derechos controvertidos. El patrono está de acuerdo, el trabajador está de acuerdo y lo vamos a plasmar en un documento. Vamos a aplicar el derecho objetivo condicionado a ese instrumento público. No sé si me están entendiendo. Pues me imagino que sí, ¿verdad? O les estoy hablando muy rápido. Solo quiero... Sigamos, pues.
Es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre derecho público y derecho privado. Esta es una característica especial del derecho notarial. No, primero vamos a recordar cuál es el derecho público, ¿verdad? Es aquel derecho que estudia la relación que existe entre los particulares con el Estado, el derecho penal, el derecho administrativo. El derecho notarial, pues, tiene que ver bastante con el derecho público. ¿Por qué? Si vamos a hacer una auténtica de firma, si vamos a hacer un acta de sobrevivencia, si vamos a hacer un acta de arresto domiciliario, todo se está relacionando con el derecho público, con el derecho penal, con el derecho administrativo. Tampoco se puede encasillar en el derecho privado. ¿Cuál es el derecho privado? Que estudia la relación entre particulares, la compraventa. ¿El notariado tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. ¿Quién va a hacer la compraventa? El notario. ¿Quién va a hacer un cambio de nombre? El notario. ¿Quién va a hacer una identificación de persona? El notario. La identificación de tercero, el notario, ¿verdad? Entonces, se relaciona con el derecho público y se relaciona con el derecho privado. La organización del notariado. Bueno, esto ya lo vimos, las características, y nos vamos para el notario. En el Código de Notariado no encontramos una definición, y si nos vamos a toda la legislación que tenga que ver con notariado, no vamos a encontrar una definición de notario. La definición más completa la encontramos se dio en el primer Congreso de Notariado Latino celebrado en Buenos Aires en el año de 1948. En el Código de Notariado, en el artículo 1, solo nos indica: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos. Y aquí vamos a ver qué son actos. Son todas aquellas manifestaciones de voluntad. Y contratos, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que quieren crear, modificar o extinguir una relación, ¿verdad? El acto, podemos decir que el testamento es un acto de voluntad, ¿verdad? En el matrimonio también es un acto de voluntad en que intervenga por disposición de la ley, porque la ley nos está diciendo, usted tiene que actuar ahí, notario. ¿Y dónde y qué actos tenemos por disposición de la ley? En el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el notario notificador, tenemos el notario partidor, ¿verdad? Entonces, también el notario partidor, que nos indica cuáles son los actos que se hacen por disposición de la ley. A requerimiento de parte, pues el notario siempre debe de actuar a requerimiento, siempre debe de ser rogado, nunca debe de poner a la orden, ¿verdad? A veces miro yo en las publicaciones, estamos a la orden, tarjetita ahí. El notario no debe de hacer eso. El notario, si nos vamos al Código de Ética Profesional, siempre debe de actuar a requerimiento de parte. En el primer Congreso Latino se dio una definición del notario que es la más completa, ¿verdad? Del notario latino. Y dice, el notario latino es el profesional del derecho porque se graduó, se colegió, registró su firma, registró su sello, encargado de una función pública consistente. Aquí ya empieza a hablar de la función pública, consistente en recibir qué nos llega a la oficina, ¿verdad? Que llevan las personas en recibir, interpretar lo que ellos quieren. ¿Por qué interpretar? Mire, yo le quiero prestar a esta persona un tractor y quiero que ella me pague por el uso. Dar forma legal a la voluntad de las partes. Bueno, él quiere prestar un bien mueble y quiere que le paguen. ¿Qué contrato puede ser? Podrá ser un mutuo, ¿no? No es un mutuo porque es una cosa, no es una cosa fungible, ¿verdad? Entonces, es una cosa fungible el mutuo y el tractor pues es no fungible. Podemos realizar un contrato de comodato, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad a través del sello y de la firma y de la fe pública que ostenta el notario,
conservar los originales en el protocolo a su cargo y de esto expedir copias que den fe de su contenido. Y aquí se está refiriendo a testimonios. La forma de reproducir el instrumento público, copia simple legalizada, testimonios especiales que van al Archivo General de Protocolos, primer testimonio conocido como testimonio o primer testimonio, que es la reproducción que se entrega al cliente, ¿verdad? Entonces, si analizamos, el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados, una compraventa, un mutuo, un comodato, un fideicomiso, ¿qué más podrían hacer? Un leasing, tantas cosas, ¿verdad? Adecuado a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales y de estos expedir copias que den autenticidad de fe y de su contenido. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico penal en el artículo 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 1, inciso 2 de las disposiciones generales, si tienen el Código Penal ahí a la mano, pues váyanse a disposiciones generales hasta atrás, y en el inciso 1 dice que para estos efectos penales se entiende por funcionario público a los notarios cuando se trate de delitos que se cometan con ocasión o con motivos de actos relativos al ejercicio de su profesión, situación que se da cuando el notario tiene impedimentos para el ejercicio del notariado, como se explicará más adelante. Entonces, el notario también es considerado como un funcionario público. Aquí en el artículo 17-73 Código Penal nos indica, pero también el Código Civil y la Constitución Política de la República. Miremos el artículo 42 de la Constitución Política de la República y lo vamos a analizar, ¿verdad? Porque todo es de análisis aquí. Permítanme, vamos a ver. Nuestro artículo 49, perdón. Matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa competente. Ese es el artículo 48 que indica que el notario puede ejercer el matrimonio. En el Código Civil, y eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos el notario, las teorías, ¿verdad? Y que nos indica el artículo 92, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal, el concejal que haga sus veces o por un notario hábil. Si analizamos la propia ley, le está dando el carácter de funcionario, ¿verdad? Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio y menciona al notario hábil. Función notarial se define como la actividad que realiza el notario en el ejercicio de su profesión desde el momento que es requerido por el paciente. Eso lo encontré en un libro, ¿verdad? Pero es su cliente hasta la creación del instrumento público. Es toda la actividad desde que entra la persona a su oficina, se sienta, les dice qué es lo que quiere, hasta que se va con su folder y su instrumento público. Todo eso es la función notarial. A todo este conjunto de actividades se les denomina el quehacer notarial. Lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en una semana posterior. La función notarial tiene por fin proveer certeza, seguridad, valor jurídico y perpetuidad al documento notarial, a su objeto y contenido. Sin embargo, para obtener estos fines,
es indispensable contar con la figura del notario como principal conducto de experiencia y pericia jurídica, y además del medio u objetivo, que en este caso sería el instrumento público para la realización de estos fines. Solo quiero ver una cosa, estamos bien. Clasificación de la función notarial. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Función receptiva, función asesora, función legitimadora, función modeladora, función autenticadora. Y nos vamos a los principios propios del derecho notarial, y aquí pues tenemos varios principios. Principio de la fe pública. En sí, la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario. Es por ello que el Código de Notariado, en el artículo 1, vamos a analizar, establece que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El principio de la forma es la adecuación del acto a la forma jurídica que mediante el instrumento público se está documentando. Autenticación mediante la firma y sello del notario, pues es autenticar todos los documentos que él está expidiendo. La inmediación también es importante porque el notario siempre debe de estar en contacto con las partes, ¿verdad? Entonces no va a ser por teléfono o ahora como lo hacen, que le envío los datos por WhatsApp, usted hace el instrumento, me lo manda, yo le firmo y no, ¿verdad? Pues realmente ahí se está rompiendo este principio de inmediación. Derogación, pues ya sabemos que el notario siempre debe de actuar a petición de parte, debe de ser rogado, nunca se debe de ir a ofrecer, nunca tiene que poner a la orden cuando preguntan algo, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ser. Que lo recomienden es otra cosa, ¿verdad? Pero que él mismo se recomiende, pues ahí está violentando el Código de Ética Profesional. De consentimiento, el consentimiento pues es un requisito esencial y debe de estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial, ¿verdad? Las partes deben de dar su consentimiento en el instrumento público. No debe de haber vicios del consentimiento, ¿verdad? Como el dolo, el error, la violencia, pues yo de esos me acuerdo. Unidad de acto, pues se debe de hacer el instrumento público desde el principio hasta el final, hasta que esté autenticado en un solo paso. Si no, pues la ley indica que si no se hizo en un solo paso, pues se debe de anular el anterior y volverlo a iniciar cuando estén las partes ahí, ¿verdad? Aunque ahora en la actualidad a veces se hacen las escrituras, han visto, me imagino que los que trabajan con notarios o algo, pues no me dejarán mentir que se hace una compraventa, a veces pasa firmando el vendedor, a veces al siguiente día pasa firmando el comprador, pero ahí estamos violentando ese principio. El de protocolo, pues al considerarlo como principio, no como la colección ordenada de escrituras matrices, se le tiene como un elemento de necesidad, ¿verdad? Por las ventajas que reporta a las garantías de seguridad, eficacia y fe pública. Seguridad jurídica, este principio se basa en la fe pública que tiene el notario. Por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos y existe certidumbre o certeza. Publicidad, pues los actos del notario son públicos por medio de la autorización notarial. Se hace pública la voluntad personal, ¿verdad? Principio de unidad de contexto, ya lo habíamos visto, o principio especial, de especialidad, ¿verdad? Se regula en el artículo 110, ¿qué más les puedo decir? Que permite modificaciones al código mediante una reforma expresa. La función integral, el notario debe de llevar a cabo y cada una de las gestiones u obligaciones derivadas del negocio o el acto requerido. ¿Qué quiere decir eso? Que si va a ser una compraventa, debe de observar las obligaciones anteriores, debe de observar las obligaciones
posteriores para realizar un contrato de acuerdo a la ley, ¿verdad? La función integral, que lleva una compraventa desde las obligaciones anteriores, solicitar el DPI, ir a ver al UCI que esté al día, ver cómo está el agua, todo eso, hacer el instrumento público, después dar el aviso a la municipalidad. De imparcialidad, pues el notario siempre debe de actuar imparcial, debe de ser imparcial, no debe de estar del lado de A ni del lado de B, siempre su función es darle seguridad a ambas partes, tanto al vendedor si estamos en una compraventa que reciba su dinero, como que el comprador reciba el bien sin gravámenes, ni anotaciones, ni ninguna otra situación jurídica, ¿verdad? Debe de ser imparcial en todo, no se debe de ir a la parte que lo está contratando. Principios propios del derecho notarial. Miren, para terminar, no sé si me dan unos 3 minutitos o 4 para reponer lo que habíamos terminado, que no se escuchaba y que volvimos a desconectar, pues vamos a tomar unos 3 minutos nada más. Relación del derecho notarial con otras ramas, con el derecho civil, pues sabemos, miren, el Código Civil pues se compone de 5 libros y si nos vamos a analizar la relación del notariado con cada uno de los libros, pues es bastante, ¿verdad? En el libro 1, que es de las personas, ¿qué hace el notario ahí? Puede hacer un cambio de nombre, una identificación de persona, puede hacer un matrimonio, puede hacer no, divorcio voluntario, no, una constitución de patrimonio familiar, en el libro 2 de los bienes, una compraventa, una constitución de hipoteca, una carta total de pago, en el libro 3 puede hacer un proceso sucesorio, puede hacer un testamento, ya sea abierto o cerrado, eso también es del notario. En el libro 4, que es el del registro de la propiedad, pues el notario tiene bastante relación con los registros, va el registro de la propiedad, pues ahí va a inscribir compraventas, va a ir a llevar cartas de pago para levantar hipotecas, levantar prendas al registro de garantías mobiliarias. Entonces hay una gran relación y en el libro 4, pues todos los contratos, ¿verdad? Que va a redactar el notario. Esa es su relación con el derecho civil. Con el derecho mercantil, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Actas de nombramiento, constituciones de sociedades anónimas, emisión de acciones. ¿Qué más puede realizar el notario? Una inscripción de una marca. En sí, pues se relaciona bastante con el derecho mercantil. Con el derecho procesal civil, el artículo 186 del Código Procesal Civil nos indica el sistema de valoración que tienen los documentos redactados por notario, ¿verdad? Que es un sistema legal y adicional, pues son auxiliares del juez como el notario notificador y el notario partidor en el proceso de división de la cosa común. Derecho administrativo, legalizaciones de firmas, legalizaciones de documentos. Con el derecho registral, pues toda la relación que se puede dar. Derecho tributario, pues el notario es un agente retenedor de impuestos, ¿verdad? Entonces, debe contribuir ahí con el derecho tributario. Asuntos de jurisdicción voluntaria, pues ya vimos, ¿verdad? Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y bueno, por esta semana fue todo, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan la pueden enviar al correo institucional y con gusto se la respondo la otra semana. Entonces, feliz, no les puedo decir fin de semana, sino que feliz inicio de semana, perdón, ya me confundí. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.